Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la segunda parte de movimiento rectilíneo uniforme, que es en la de analizar gráficos que había quedado pendiente. Esta va a ser la segunda parte del concepto de MRU, en donde ustedes van a tener una serie de gráficos en el siguiente práctico, en donde van a tener que calcular velocidades, distancias, tiempos, ¿sí?, con respecto a la gráfica del movimiento. En esta parte, ¿sí?, que vamos a analizar, nuestro primer ejemplo es un gráfico que nos muestra la distancia en función del tiempo. Tenemos un tiempo que va desde 0, vamos de 10 en 10 hasta 60, ¿sí? Y luego tenemos las distancias que van desde 0 hasta 100, ¿sí?, de 20, en una escala de 20 en 20. Lo que tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, es calcular la distancia total, porque este es el recorrido de un cuerpo o de un móvil, ¿sí?, a través de, a medida que transcurre el tiempo, va aumentando la cantidad de distancia, que es nuestra definición. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es mirar la gráfica y calcular la distancia total que figura en este dibujo. Para ello, lo que tenemos que hacer es identificar cada línea por intervalo. Supongamos, esta línea que tengo acá está en un intervalo de 0 a 20 segundos. El tiempo se encuentra en una unidad de medida de segundos y las distancias se encuentran en medidas en metros. Esto puede variar, el tiempo puede quedar en minutos, la distancia en kilómetros, eso ya lo hemos visto. En este caso tenemos los parámetros de esta manera. Por lo tanto, para saber cuánto recorre este móvil o este cuerpo, lo que tenemos que hacer, o de una manera muy sencilla, es clasificar por intervalos la cantidad de distancia recorrida. Por ejemplo, en el intervalo que va de 0 a 20, que es esta línea de acá, ¿sí?, ¿cuánta distancia ha recorrido según mi gráfica? Esta línea que tengo hasta aquí, hasta este punto nada más, que es de 0 a 20 segundos, tiene una distancia total recorrida de 40 metros, ¿sí? Entonces yo puedo trabajar así. En el intervalo que hay de 0 a 20 segundos, ¿sí?, tengo una distancia recorrida de 40 metros, ¿sí? Ahora, fíjense en el intervalo que sigue. ¿Cuál es el intervalo que sigue? Esta línea que está aquí, que está desde 20 a 40 segundos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto recorre en esta línea que tengo acá de 20, entre 20 y 40? Fíjense que esta línea está atrapada entre el valor 40 y el valor 60, ¿sí? Esta línea está atrapada entre el valor 40 y el valor 60. ¿Qué distancia hay entre 40 y 60? La diferencia son 20 metros. Entonces, en el intervalo que tengo de 20 a 40 segundos, acá, si me refiero a esta liñita, hay una distancia de 20 metros, porque esta línea que está acá, que representa el intervalo de 20 a 40, está atrapada entre los datos de 60 y 40 metros, cuya diferencia es 20 metros. O sea que en ese intervalo tenemos esa cantidad de distancia. Vamos al tercer intervalo, que es esta línea pequeña de acá, que está entre 40 y 50 segundos, ¿sí? Entonces el intervalo que está entre 40 y 50 segundos, ¿qué cantidad de distancia representa? Esta pequeña línea que está aquí, que está atrapada entre el intervalo 40 y 50, está entre 60 y 80 metros, ¿sí? Este pedacito está entre 60 y 80 metros. Entonces hacemos la diferencia. ¿Cuánta cantidad de metros hay entre 60 y 80? 20. O sea que en este intervalo, ¿sí?, se recorrió
20 metros. ¿Sí? Y por último me está quedando el último intervalo, que es este, de 50 a 60. ¿Sí? Entonces el último intervalo, que es desde 50 hasta 60, ¿sí? ¿Cuánta distancia se recorrió? O sea, ¿cuánta distancia tiene como referencia esta pendiente que va hacia acá abajo? Entonces, entre 50 y 60, que es esta línea, toda esta línea abarca ¿cuánta cantidad de metros? Esta línea está entre, fíjense, entre el comienzo y los 80, ¿sí? O sea que toda esta línea que yo tengo acá está entre 0 y 80 metros. O sea que la diferencia, ¿cuánto es? O sea que esta línea en total, ¿cuánto está recorriendo? 80 metros, ¿sí? Una vez que clasifique cuánta cantidad de metros se recorre por cada intervalo, fíjense que tenemos 4 pendientes, entonces son 4 los intervalos y por cada uno de ellos se recorre una cierta cantidad de distancia. Y lo que hacemos ahora para calcular la distancia total, ¿sí?, es sumar. Entonces, la distancia total que tenemos en este dibujo, ¿sí?, sumamos. Entonces, tenemos 40, 60, 80 y más 80, ¿sí?, son 160 metros, es la distancia total que hay en este dibujo. Ustedes en el práctico se van a encontrar con algo similar, entonces una idea más o menos efectiva es identificar cada intervalo, o sea, cada liñita, ¿sí?, entre qué valores está atrapada, tanto en el tiempo como en la distancia, e ir calculando la distancia por cada intervalo y luego sumar para sacar la distancia total. Revisen bien cada uno de los parámetros, ¿sí?, y luego podrán calcular la distancia total para cada ejercicio. Bien, continuamos con otro ejemplo. En este dibujo que tenemos ahora, tenemos los mismos parámetros, la distancia en función del tiempo. Ahora, lo que nos muestra el gráfico es un gráfico en donde tenemos el tiempo que va desde 0 segundos hasta 8 y luego una distancia que va desde 0 hasta 60 en este caso, porque nuestra pendiente llega hasta este punto, ¿sí? Entonces, ambos parámetros, distancia y tiempo, comienzan desde 0. Hay que tener cuidado siempre en fijarse desde dónde comienza nuestra gráfica, porque esta gráfica también puede comenzar desde este punto o desde este punto. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí?, en el momento de comparar nuestros datos para calcular nuestras variables. Entonces, lo que podemos hacer aquí, o lo que van a encontrar ustedes en los prácticos, van a ser otros ejemplos similares, que ya vamos a ver uno más, para poder calcular lo que nos pide en los trabajos. Supongamos que nuestro caso nos pida que calculemos la velocidad. Entonces, yo sé que la velocidad conocida por ustedes en movimiento rectilíneo uniforme es distancia sobre tiempo. Vamos a cambiar un poquito este parámetro o esta fórmula porque en este gráfico no tenemos una sola distancia, ¿sí?, y no tenemos un solo tiempo. Vamos a tener lo que se llama una distancia inicial, que en este caso es 0, porque estoy comenzando desde aquí, y vamos a tener una distancia final recorrida, que van a ser los 60. Entonces, esta fórmula la vamos a trabajar como la distancia, la vamos a derivar como distancia final menos distancia inicial, y el tiempo también de la misma forma, porque tenemos un tiempo inicial que es 0 y luego tenemos un tiempo final que es 8.
Entonces, el tiempo lo vamos a clasificar como tiempo final menos tiempo inicial. O sea que esta va a ser nuestra nueva fórmula. ¿Por qué la desglosamos así? Porque ahora no estamos trabajando con un solo problema, ¿sí?, de MRU, sino que estamos analizando un gráfico de MRU. Y para analizar un gráfico, entonces debemos determinar los parámetros que demuestran o que se implican en este gráfico. Y como decimos, entonces en este gráfico tenemos varias distancias y tenemos varios tiempos. Entonces debemos clasificarlos como una distancia inicial y una final, y un tiempo inicial y un tiempo final. Entonces, supongamos que nos piden que calculemos la velocidad. Para ello vamos a identificar cada uno de estas variables en el gráfico, ¿sí?, siempre y cuando mirando detenidamente el trayecto de la pendiente, desde dónde comienza y hasta dónde termina, ¿sí?, para identificar las cuatro variables que tenemos ahí. ¿Cuál es la distancia final en este dibujo? La distancia final son los 60 metros menos la distancia inicial. ¿Dónde comenzó todo? Estamos hablando de distancia, o sea, aquí hay que mirar. ¿En dónde comenzó el dibujo? En 0. O sea que tengo una distancia inicial de 0. Sobre. ¿Cuánto es el tiempo final? Ahora me voy para el parámetro de abajo, ¿sí?, el horizontal. ¿Cuánto es el tiempo final? El tiempo final recorrido por esta pendiente son 8 segundos, ¿sí?, menos el tiempo inicial, ¿cuánto? Es 0, porque iniciamos aquí desde 0. La distancia se inició en 0 y también el tiempo, o sea que ambos tienen como valor 0, 0 segundos, porque hablo de tiempo, ¿sí? Bueno, entonces me quedaría 60 metros menos 0 son 60 metros sobre 8 segundos menos 0 segundos son 8 segundos. Por lo tanto, la velocidad me quedaría 60 dividido 8 y eso me da 7,5 metros por segundo, una unidad de velocidad. Recuerden, una unidad de distancia sobre una de tiempo es una unidad de velocidad. Y tengo calculada mi fórmula, ¿sí? Bien, vamos a suponer ahora que lo que nos piden es calcular, ¿sí?, una distancia X, una distancia final, ¿sí?, cuando el tiempo sea 4,5 segundos. Entonces, calcular una distancia final para 4,5 segundos. ¿Sí? Ahora, el gráfico me pide una distancia para los 4,5 segundos. Si yo miro detenidamente mi gráfico, 4,5 segundos, que está más o menos por aquí, no está definido en el gráfico, ¿sí? No hay una distancia definida para 4,5 segundos. O sea que si la consigna me está pidiendo qué distancia hay para este tiempo que está más o menos aquí, yo debo calcularlo, ¿sí? Me está pidiendo una distancia final. Eso significa que de la fórmula general, que es esta, voy a tener que despejar esta variable, distancia final, ¿sí? Entonces yo ya les voy a dar despejado. Ustedes ya pueden analizar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo este denominador va a pasar multiplicando a la velocidad, ¿sí? Todo esto va a pasar multiplicando a la velocidad, y luego la distancia inicial, que está como signo negativo, entonces la vamos a traer con signo positivo para el otro lado. De manera que la distancia final me va a quedar con la velocidad por tiempo final menos tiempo inicial más la distancia inicial. Y esa es mi fórmula que yo necesito. Bien, lo que necesito calcular es una distancia final. Cuando
tenga un tiempo de 4,5 segundos. Entonces yo necesito tomar la velocidad que le acabo de calcular, ¿sí? Acabo de calcular la velocidad, entonces vamos a poner aquí una flechita para que continuemos, ¿sí? Vamos a continuar acá y vamos a ir reemplazando los datos. Supongamos, entonces, la distancia final va a ser igual a la velocidad, que ya la tengo, que son los 7,5 metros por segundo, por tiempo final menos tiempo inicial. Ahora, tengan cuidado que el tiempo final es este dato que estoy teniendo aquí, que me da la consigna. No voy a tomar los 8 porque eso no me pide la consigna a mí. Me está pidiendo un tiempo que no es 8, sino que es 4,5 segundos. Entonces, el tiempo final es reemplazarlo por este dato que me da la consigna. O sea que aquí voy a poner entonces como tiempo final 4,5 segundos, menos el tiempo inicial, que es justamente 0. Ese sí no lo cambiamos porque hemos iniciado en 0, ¿sí? Entonces, menos 0 segundos, más la distancia inicial, que tampoco la cambiamos porque hemos iniciado en 0. Entonces, esto me queda en 0, ¿sí? 0 metros. Hacemos el producto, o en este caso, bueno, tendríamos que hacer la resta, pero como la resta nos queda 4,5 menos 0, el resultado es el mismo. Entonces, igual, me queda 7,5 metros por segundo por la diferencia que son 4,5 segundos. Y sumarle 0, bueno, no me va a cambiar nada, entonces por lo tanto mi cálculo queda reducido en esta forma. Recordemos que al multiplicar una velocidad por este valor de segundos, al multiplicar simplificamos la unidad de segundos, ¿sí? Porque como lo que estoy por calcular es una distancia final, obviamente lo que me tiene que quedar es una unidad de distancia. Y al hacer esto me está quedando la unidad de metros. Entonces, al multiplicar 7,5 por 4,5, eso me da como resultado 33,75 metros. Y esa es la distancia final. Entonces, analicemos. ¿Esta distancia será correcta? Entonces, para los 4,5 segundos, que están más o menos por aquí, si yo sigo la línea de punteo, tal como tienen las otras marcadas, a veces están marcadas, a veces no, entonces tienen que fijarse bien. Para 4,5 segundos, que estaban más o menos por aquí, fíjense, si yo sigo el recorrido hasta este puntito y luego 1 con el eje de la distancia, fíjense en que tendré aproximadamente, si acá tenemos 30, entonces está un poquito más arriba, justamente voy a tener la distancia calculada para esa cantidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, calculamos la velocidad. Con la velocidad la trabajamos en la fórmula de la distancia final. El tiempo final son la cantidad de segundos que me pide la consigna y no la que figura en la gráfica, ¿sí? Porque me está pidiendo una distancia para este tiempo, no para los 8. Entonces, el tiempo inicial y la distancia inicial son las mismas, no cambiamos porque justamente partimos desde ahí. ¿Sí? Eso no se cambia. Y al hacer el proceso algebraico, tenemos el resultado. ¿Sí? Vamos a cambiar y vamos a hacer algo similar, pero ahora trabajando con el tiempo final. ¿Sí? Supongamos que tenemos que calcular un tiempo final, ¿sí? Para una distancia de 55 metros. Entonces, fíjense aquí en
en el eje de la distancia que los 55 metros no están señalados aquí. Entonces lo que me pide la consigna es que yo más o menos para cuando tenga 55 metros, más o menos por acá, ¿qué cantidad de tiempo voy a tener? Eso es lo que me pide la consigna. ¿Sí? Me está pidiendo números que no están identificados, que están entre los intervalos de tiempo o entre los intervalos de la distancia, para poder calcular bien su coordenada. Entonces, tiempo final, les especifica bien tiempo final, entonces voy a calcular o voy a despejar de la fórmula general la variable de tiempo final, tal como hicimos con la distancia final. Bien, entonces lo que hacemos es un cambio, vamos a ir cambiando, todo esto lo vamos a poner donde está la velocidad y la velocidad va a ir aquí abajo, ¿sí? Entonces yo ya le voy a dar la fórmula derivada, ustedes ya la pueden analizar mejor. El tiempo final, ¿sí? Va a ser la distancia final menos la distancia inicial dividido a la velocidad, ¿sí? Más el tiempo inicial. Ahí ya la tienen despejada. Ustedes después la van revisando bien el pasaje. Entonces, vamos a calcular el tiempo final. Para ello hay que tomar los otros datos en donde la distancia final va a ser lo que me indica la consigna, me pide una distancia para 55 metros, no me pide para los 60 que fue la distancia final antes usada para calcular la velocidad. Me pide ahora que yo tenga que usar la distancia final de 55 metros, o sea que la distancia final la vamos a trabajar, vamos a hacer así, flechita para continuar. Y vamos a ir reemplazando. Distancia final es lo que me pide acá, 55 metros, menos. La distancia inicial vuelve a ser 0, esa no la cambiamos, hemos dicho, ¿sí? Dividido la velocidad, que ya la calculamos, que son los 7,5 metros por segundo, más el tiempo inicial que vuelve a ser 0. Recordemos que lo inicial no lo cambiamos, quedamos en 0, hemos empezado en 0, ¿sí? Entonces lo único que me quedaría es hacer esta cuenta, esto menos 0, quedaría lo mismo, 55, ¿sí? Me quedaría 55, ¿no? Entonces el tiempo final sería 55 metros dividido 7,5 metros por segundo. Entonces, recordemos que si estamos calculando un tiempo, lo que me tiene que quedar es una unidad de tiempo. Por lo tanto, la unidad de metros de la distancia y de la velocidad se van a simplificar dejándome la unidad de tiempo en segundos. Y al dividir 55 dividido 7,5, eso me da como resultado 7,3 segundos, ¿sí? Bueno, veamos si lo que hemos hecho está correcto. A mí me pedía calcular el tiempo para cuando la distancia sea 55 metros. Entonces, si ubicamos aproximadamente los 55 metros en la escala que tenemos aquí de la distancia, más o menos por acá, si seguimos el trayecto, ¿sí?, por la pendiente y luego bajamos hacia donde está la unidad de tiempo, fíjense que vamos a tener aproximadamente por aquí los 7,3 segundos que nos indica nuestro cálculo. Entonces podemos verificar que esto está correcto. De todas maneras, este gráfico ustedes lo pueden hacer en su carpeta y plantearlo de una manera mucho más visible para que vean bien y detenidamente los cálculos que hemos hecho. Bien, veamos otro ejemplo. Comparado con el anterior, ahora nuestra pendiente en el gráfico es decreciente, ¿sí? El anterior gráfico era creciente
En este ahora tenemos que nuestro movimiento es decreciente, nuestra pendiente es negativa. El gráfico muestra la misma situación, la distancia en función del tiempo, en donde el tiempo está en segundos y la distancia en metros, al igual que el anterior. Tenemos un tiempo que va de 0 a 20 segundos en una escala de 5 en 5, ¿sí? Y la distancia de 0 a 180 con una escala de 30 en 30, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer es algo similar al anterior para demostrar cómo cambian un poquito las cosas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer primero es calcular la velocidad. Entonces, la velocidad, según lo que hemos escrito en el ejemplo anterior, nuestra fórmula quedaba como distancia final menos distancia inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Ahora miremos cuáles son esas variables, ¿sí? Veamos cuál es la distancia final y cuál es la inicial. Mi gráfico empieza aquí, o sea que aquí yo tengo mi distancia inicial y mi gráfico termina aquí. Entonces mi distancia final es 60, ¿sí? Entonces, la distancia final, 60, menos la distancia inicial, que son 180. Hay que tener cuidado, ahora tenemos al revés el gráfico. Tiempo final y tiempo inicial. ¿Cuál es el tiempo inicial? Mi gráfico empezó acá, y si yo miro mi tiempo que tengo aquí, es 0. O sea que mi tiempo inicial es 0, porque yo tengo que mirar acá ahora, ¿sí? Entonces, mi tiempo inicial es 0, porque yo comienzo desde acá, y mi tiempo final, ¿a dónde termina? En 20. O sea que ahí no hay problema, seguimos igual. Tenemos tiempo final, 20 segundos, y tiempo inicial, 0 segundos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer la resta. Entonces 60 menos 180, eso me da menos 120, dividido, la diferencia de este tiempo son 20 segundos. Entonces hacemos la división. Entonces mi velocidad va a quedar negativa, ¿sí? Dividir un número negativo por un número positivo, regla de signos, me quedaría menos 120 dividido 20, eso me da 6 metros por segundo. Y ahí yo tengo mi velocidad. ¿Por qué la velocidad me dio negativa? Justamente porque tenemos una pendiente que decrece. Entonces, al tener una pendiente que decrece, ¿sí? Entonces mi velocidad es justificada que dé negativa, ¿sí? Se puede trabajar con el signo negativo, no hay problema, porque estamos analizando este gráfico cuya pendiente es negativa. Bien, vamos a continuar con las fórmulas derivadas. Vamos a suponer que necesito calcular una distancia, ¿sí? Vamos a calcular una distancia final para un tiempo de 12 segundos. Entonces, mire, 12 segundos no lo tengo definido, ¿sí? En el eje del tiempo, ¿sí? Entonces yo sé que 12 segundos estará más o menos por aquí. Entonces, una vez identificado dónde están 12 segundos, ¿qué distancia tendrán en este dibujo esos 12 segundos? ¿Qué distancia le corresponde en este gráfico para esta cantidad de tiempo? Entonces, usamos nuestra fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la distancia final? Entonces, la distancia final es igual a la velocidad por tiempo final menos tiempo inicial más la distancia inicial, ¿sí? Bueno, una vez ya escrita la fórmula que necesito, vamos a reemplazar los valores. Entonces, vamos a continuar. La velocidad. ¿La velocidad cuál es? Menos 6 metros por segundo por tiempo final. Recuerden que el tiempo final es el que me indica
la consigna y no el que aparece aquí, porque me pide una distancia para 12 segundos, no para 20. O sea que el tiempo final son 12 segundos menos el tiempo inicial, que es 0, porque ahí es donde comenzó este recorrido, ¿sí? Y más la distancia inicial, que en este caso eran los 180, nuestra distancia inicial, ¿sí? Entonces, más 180 metros. Entonces, ¿qué me queda? Distancia final. Si hacemos la diferencia de 12 menos 0, me quedaría 12. Entonces, menos 6 metros por segundo por 12 segundos más 180. Bien, recordemos que primero debemos multiplicar cuando hacemos la separación de términos en una operación matemática. Aquí tenemos un producto, o sea que podemos simplificar la unidad de tiempo, que son los segundos, porque recuerden que yo tengo que calcular una distancia, y la distancia me debe quedar en una unidad de distancia, en este caso van a quedar los metros. Entonces voy a multiplicar menos 6 por 12, eso me va a quedar menos 72 metros, más 180 metros, ¿sí? Entonces, menos 72 más 180, eso me da como resultado 108 metros, ¿sí? Y esa es mi distancia. Veamos si es correcto. Entonces, ¿cuál será la distancia para los 12 segundos? Bueno, aquí más o menos tengo los 12 segundos, ¿sí? Acá hay 10, 15, bueno, 12 más o menos estará por este lado. Entonces, si yo sigo mi camino hacia arriba hasta toparme con la pendiente y luego de la pendiente me voy hacia el eje de la distancia, más o menos por aquí, encontraré aproximadamente la distancia de 108, porque aquí tenemos 90 y 120, o sea, 108 justamente estará por aquí. Si ustedes lo pueden hacer al gráfico, van a notar que la coordenada es correcta, ¿sí? O el caminito de 12 segundos, me quedaría 108 metros. Bien, continuemos. Perdón, estaba el perrito ladrando. Vamos a hacer algo similar para calcular ahora el tiempo final si tenemos una distancia de 70 metros. Bien, veamos que los 70 metros no están definidos en la escala de la distancia, entonces tendremos que más o menos orientarnos. ¿Qué tiempo tendrán los 70? Estarían más o menos por aquí, ¿sí? En el recorrido de la pendiente. Para ello vamos a usar la fórmula que hicimos en el ejemplo anterior de tiempo final. Entonces, tiempo final va a ser igual a la distancia final menos la distancia inicial dividida la velocidad más el tiempo inicial. Bueno, entonces vamos a reemplazar nuestros datos tal como hicimos en el ejemplo anterior. Tenemos la distancia final, ¿sí? No van a ser los 180, sino van a ser los 70, porque a mí me pide que tome el tiempo para esta cantidad de distancia y no de los 180. O sea que la distancia final aquí va a ser 70 metros menos la distancia inicial, ¿sí? Que ahora sí son los 180 porque hemos comenzado desde aquí. Recuerden que hemos usado cuando calculamos la velocidad, entonces los 180 dividido la velocidad que le hemos calculado, que es menos 6 metros sobre segundos, más el tiempo inicial,
que en este caso sigue siendo 0 porque hemos comenzado desde aquí. Entonces, más 0 segundos. Bueno, entonces hacemos la resta. 70 menos 180, entonces me queda igual, vamos a poner acá, tiempo final, me quedaría menos 110 metros dividido menos 6 metros por segundo, que era la velocidad. Bueno, más 0, eso no va a influir en nada, entonces divido estos dos números. Recuerden que como estoy calculando un tiempo, me tiene que quedar una unidad de tiempo. Por lo tanto, las unidades de metros se van a simplificar y al dividir dos números negativos me va a dar como resultado un número positivo. Entonces 110 dividido 6, eso me va a dar como resultado 18,3 segundos. ¿Sí? Entonces, veamos si lo que calculamos es correcto. Si yo tengo que calcular el tiempo cuando tenga 70 metros, si yo tengo los 70 más o menos aproximadamente por aquí, aquí tenemos 60 y 90, entonces 70 más o menos estarán por aquí. Si yo hago el recorrido hacia la pendiente, ¿sí? Más o menos hasta acá, y de ahí bajo hacia el eje del tiempo, más o menos por aquí, tendré el tiempo calculado que son los 18,3 segundos, que es el tiempo para la distancia de 70 metros. Entonces, hasta ahí más o menos son ejemplos básicos. Pero recuerden que algo que yo les había planteado es que, voy a borrar aquí esta partecita nada más, para hacerles un pequeño ejemplo. Deben tener cuidado porque a veces en los gráficos no estamos empezando desde este eje, ¿sí? O sea, desde aquí o desde aquí, sino a veces ustedes van a tener un gráfico en donde, supongamos, tenemos acá 10, 20, 30, 2, 4, 6, 8, supongamos, ¿sí? Y su gráfica empiece aquí, así. Entonces, ven que la pendiente empezó aquí. Entonces, y no empezó desde cero, como venimos en el ejemplo anterior. Entonces tendrán que tener cuidado, porque ahora si yo calculo la distancia final y la inicial y el tiempo final y el inicial, ¿cuál es? La distancia inicial es 10, no es 0. Yo no estoy empezando desde 0, estoy empezando desde 10. Y mi distancia final es 30. Mi tiempo inicial es 2, no es 0. No empiezo desde acá o desde acá, no, empiezo desde este punto. Entonces mi tiempo inicial es 2 y mi tiempo final es 6. Tienen que tener mucho cuidado cuando trabajen ese tipo de gráficos, ¿sí? Que lo van a encontrar en el práctico. Creo que más o menos con esto podrán realizar la segunda parte de movimiento rectilíneo que tiene que ver con el análisis de gráficos. Luego ya seguiremos con la parte de movimiento acelerado, que es la segunda característica que tiene el movimiento rectilíneo. Espero que puedan trabajar bien y cualquier duda, ya saben, me pueden consultar al mail, por plataforma o participar en el foro. Un gran saludo para todos, cuídense mucho.